Shalom, amados hermanos, bienvenidos a una sesión más de los podcasts de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Este es un espacio destinado a transmitir las enseñanzas de las Escrituras de nuestro Abba Kadosh a su pueblo Israel. Pónganse cómodos, que ya comenzamos. ¿Sabes lo que es el efecto Nicodemo? ¿Conoces a los creyentes secretos? Acompáñame que vamos a averiguarlo. Yohanan 3:1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Quién era Nicodemo? La versión judía ortodoxa nos dice de él que era un Rab Nakdimon, un miembro del Sanedrín en tiempos de Yeshua, un líder de los fariseos. Era un hombre rico, de acuerdo al relato de Yohanan 19, y muy importante en el pueblo judío de la época, y era un maestro de Israel, de acuerdo a Yohanan 3. ¿Por qué revisamos su historia? Yahweh advirtió: todo lo que fue, será. No hay nada debajo del sol. A pesar de lo importante y destacado que era, venía a buscar a Yeshua tarde en la noche de manera oculta. El libro de Yohanan 3:1 y 2 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los Yehudim. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Ahora, ¿por qué venía de manera secreta? El resto de la historia nos da claridad. Yohanan 7:41 dice: otros decían, este es el Mesías. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Mesías. 7:42, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mesías? 7:43, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? 7:48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Lógicamente, mis hermanos, ellos desconocían que Nicodemo, su líder, hubiera creído en Yeshua. Pero continuemos, analicemos las palabras a continuación. Yohanan 7:49 dice: mas esta gente que no conoce la Torá, maldita es. ¿A quiénes se referían? A los alguaciles, de acuerdo al contexto. Y los alguaciles, de acuerdo a la concordancia, eran siervos al servicio del sumo sacerdote. Yohanan 12:42 dice: sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en Yeshua, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Sigamos con el relato de Yohanan 7, versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo acá trata de defender a nuestro Mashiach sin comprometerse abiertamente, solo acudiendo a la Torá, pero noten la respuesta de los fariseos. Yohanan 7:52, respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. El 7:53 nos dice: cada uno se fue a su casa. Y es que ellos decían que creer en Yeshua, viendo las señales que le seguían, era asunto de ignorantes. A pesar de constatar los fariseos, porque ellos lo seguían a Yeshua por todas partes,
que los ciegos veían, los leprosos eran sanados, los muertos resucitaron, caminaba sobre las aguas, multiplicaba el pan y los peces, etcétera, etcétera, y un sinfín de milagros que hizo Yeshua. La emuná en Yeshua, en su concepto, era para ignorantes. Los galileos eran tenidos por personas sin cultura, sin instrucción. Yohanan 7:11 dice, y le buscaban los Yehudim en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero en ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los Yehudim. En el monte de su muerte, Yohanan 19:38 dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Yeshua, pero secretamente, por miedo de los Yehudim, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Yeshua, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Yeshua. 19:39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los Yehudim. Amados hermanos, ¿ustedes creen que ha cambiado algo? ¿Qué sucede hoy? La vergüenza, en el mejor de los casos, hace que muchos se conviertan hoy en creyentes secretos, como Nicodemo. Hoy, en muchas tejilás, en muchas congregaciones, solo se pronuncia el nombre de Yeshua tímidamente o por mantener una apariencia de un falso mesianismo. Otros evitan hasta lo último pronunciar los nombres sagrados. Entonces aquí vemos que el temor es evidente. Otros van más allá. Ahora se autodenominan judíos y lo niegan. Es que, hermanos, la frontera es muy delgada. En querer ser muy apegados a las tradiciones judías, podemos caer en el judaísmo. Y eso es negar a Yeshua. Nos convertiríamos en gentiles ignorantes de la Torá. Yeshua nos advirtió en Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Gilel 12:8, Lucas 12:8 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Elohim. 12:9, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Elohim. Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Día a día, mis amados, vemos historias reales de judíos de generaciones que, conociendo a Yeshua, son expulsados de sus familias, rechazados, y deben librar verdaderas batallas para defender su emuná. Gilel 18:8, Lucas 18:8 nos dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Recuerden siempre, desde el principio, Elohim advirtió que no todos creerían en su brazo, el siervo sufriente. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mí, Padre, y delante de sus ángeles. Entonces, ¿quiénes serán recogidos en el segundo éxodo? Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, la Torá y la emuná de Yeshua.
¿Quiénes entrarán entonces a la nueva Jerusalén? Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amado hermano, ¿estás seguro que tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero? ¿O estará siendo borrado? Apocalipsis 13:8 nos dice: y adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Mateo 10:22 nos dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Apocalipsis 17:14: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. El Rey que viene, Apocalipsis 19:11 hasta el versículo 16 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Atentos, mis amados hermanos, son tiempos de apostasía. Será hasta un nuevo episodio de los podcasts de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Shalom.